Con esto comenzamos nuestro informativo. Lo saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ejército israelí dice haber tomado el control total del corredor que une Gaza con Egipto. El objetivo es impedir que Hamás introduzca armas de contrabando en Gaza. Mientras tanto, Israel sigue bombardeando Rafah y aumenta la condena internacional por las víctimas civiles. Brasil decidió retirar a su embajador en Israel y no nombrará a otra persona en el cargo. Se trata de un nuevo capítulo de la crisis entre los dos países por el conflicto en Gaza. Antes, el presidente brasileño había acusado al gobierno israelí de genocidio. Las campañas electorales en México llegan a su fin este miércoles. Los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez se reúnen en diferentes actos con sus seguidores. Por ahora, Sheinbaum, la candidata del oficialismo, lidera los sondeos. Israel continuó su ofensiva militar contra Hamás en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y afirmó haber tomado el control operativo del corredor Filadelfia, un área estratégica en la frontera entre Gaza y Egipto. Israel sostiene que los grupos armados palestinos reciben armas a través de túneles bajo este corredor. Mientras, un asesor de seguridad nacional de Israel, Zahi Hanekvi, indicó que el conflicto podría extenderse hasta fin de año. Helicópteros israelíes disparando contra Rafah, cerca de la ciudad más meridional de Gaza, donde el ejército hebreo dice haber tomado el control del llamado Corredor Filadelfia, unos 14 kilómetros de terreno que ha servido durante mucho tiempo como zona de amortiguamiento entre la Franja y Egipto. En los últimos días, el ejército israelí tomó el control operativo del Corredor Filadelfia a lo largo de la frontera entre Egipto y Rafah. El corredor Filadelfia servía como una vía de oxígeno para Hamás, a través de la cual transportaba regularmente armas a la Franja de Gaza. El control del corredor, donde Israel dice que sus tropas encontraron estos lanzacohetes, podría complicar las relaciones de Israel con Egipto. El Cairo dice que Israel utiliza las acusaciones de contrabando para justificar la ocupación ilegal de ese terreno. De esta manera se intensifica la ofensiva israelí en el sur de Gaza, a pesar de los llamamientos internacionales para que se detenga, incluida la orden de la Corte Internacional de Justicia. El jefe del Estado Mayor israelí aseguró a sus tropas en Rafah que seguirán adelante. Estamos aquí por varias razones. En primer lugar, la brigada de Rafah es la última de Hamás que queda con todas sus capacidades, enormes, y por eso queremos desmantelarla. Israel insiste en que debe llevar a cabo la operación de Rafah para rescatar a los rehenes que Hamás tomó en los atentados terroristas del 7 de octubre, a pesar de la condena de sus aliados y organismos de ayuda ante el aumento de víctimas civiles. Los bombardeos israelíes del miércoles en Rafah alcanzaron un edificio en el barrio de Al-Salam. Mientras tanto, el Ministerio de Salud, dirigido por Hamás, anunció que el número de muertos en la guerra de Gaza ya supera los 36.000. La mayoría de ellos niños y mujeres. Y mirando las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, ponemos el foco en una nueva ola de movilización militar obligatoria que sobrevuela a Rusia en estos momentos. Al parecer, la caída cada vez mayor en el número de voluntarios dispuestos a ir a esta guerra habría provocado que mandos del ejército ruso hayan llegado a reclamar una movilización de 500.000 hombres adicionales. La agencia Reuters está hablando de esta cuestión y finalmente todo apunta a que van a ser 300.000 después de haberse confirmado por 4 fuentes cercanas a la oficina presidencial y al Ministerio de Defensa. Es necesario recordar que desde el inicio de esta guerra Rusia no movilizaba a su población para ir a la guerra, una movilización que provocó la huida de decenas de miles de personas cuando fue anunciada por Putin. El ministro de Defensa, Rustem Umerov, ha confirmado, el ministro de Defensa ucraniano confirma que se habían actualizado los registros militares de 1,2 millones de hombres con el fin de ayudar al reclutamiento de soldados. Reuters anuncia una nueva movilización por parte de Rusia